la oportunidad, Señor Todopoderoso, de entrar, Señor, un momento más en tu presencia, de rendir nuestros corazones completamente a ti, Señor, de entregarte, Señor, en estos momentos nuestros deseos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, incluso, Señor, las distracciones que tal vez se pasen por nuestras cabezas, Señor, queremos ponerlo todo a un lado y poder recibir tu palabra, Señor, para que nos encuentre tal y cual como somos, que seas tú, Señor, guiándonos, que seas tú también confrontándonos si es necesario, Señor, que seas tú cambiando algunas maneras de vivir, Señor, si tú ves que todavía necesitamos, Señor, seguir transformando por tu palabra, Señor Todopoderoso. Te pedimos que seas tú hablando en el día de hoy, de que seas tú, Espíritu Santo de Dios, preparando nuestro ser, nuestros corazones, y que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, que no nos dejes seguir viviendo de la misma manera, sino que nos sigas ayudando a abrir nuestros ojos a través de tu palabra. Gracias te damos a ti, Señor, porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra es eficaz, Señor, porque nunca falla. Porque, Señor, cada día, Señor, nos sigue guiando y cada día nos sigue mostrando el camino a seguir. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días para todos. Como ya se han dado cuenta, hemos estado ya pasando eh, muchas semanitas, ¿no? Estudiando el libro de Santiago, la epístola de Santiago. Y ya si Dios quiere, en esta semanita ya vamos a darle un final, ¿no? A esta epístola que ha sido de bendición para muchos de nosotros. Ya en estos días, ¿no? En los últimos tramos, ¿no? Nos hemos encontrado ya empezando el capítulo 4 en el día de hoy, finales del 3 y capítulo 4, principio del 4. Y que esta epístola, pues pienso que ha sido de bendición para todos en cierta manera, ¿cierto? Aunque tal vez no todo aplique a nosotros, la palabra de Dios, de todos modos nos advierte o nos cuida o nos ayuda a mantenernos en el camino a seguir, ¿no? Y no solamente eso, sino que a través de esta epístola de Santiago hemos podido también recordar esas hermosas promesas de Dios, pero no solamente eso, no solamente recordar las promesas de Dios, sino también que nos recuerda a ti y a mí que tenemos un llamado especial al ser hijos de Dios, ¿sí? A tú y yo ser hijos de Dios, tenemos un llamado especial. Y Santiago, a través de esta epístola, se encarga de recordarnos eso, y él se encarga de recordarnos de una manera muy directa, no solamente a los destinatarios originales, ¿sí? Él no solamente le está hablando, o esta epístola no es solamente dirigida a estos destinatarios originales, sino que a nosotros también, ¿sí? Tú y yo, al escuchar estas palabras de la epístola de Santiago, debería ayudarnos a nosotros a tener presente la libertad que tenemos en Cristo. Esta libertad que tú y yo tenemos nunca se nos debería olvidar. Y a través de la epístola de Santiago, es una manera más que el Señor nos recuerda de esas cadenas que fueron rotas, de esa libertad que tenemos en Él. Sí, también nos ayuda a recordar y a entender el Evangelio de Salvación, sí, algo que como tú y yo como cristianos ya deberíamos tener claro en nuestras vidas, ya deberíamos entenderlo a plenitud y que eso nos anime a nosotros a vivir de cierta manera. Esta carta o esta epístola de Santiago, si nos ponemos a ver, no va dirigida a las personas que todavía no conocen del Señor. Esta epístola va dirigida a todos aquellos que tienen su fe puesta en Cristo, pero como que se han desviado del camino a seguir, ¿sí? Se han desviado de este camino recto. Y Santiago entonces les llama la atención a su gente y esas mismas palabras como que resuenan hasta el día de hoy. A todos aquellos que tienen su fe puesta en Cristo, pero que de alguna y otra manera han empezado a desviarse al camino a seguir. No solamente eso, sino que también es una carta que es como un tipo de advertencia, si pudiéramos ponerlo en esas palabras. Es una advertencia, o sí, una advertencia a todos aquellos que tienen su fe puesta en Cristo. Pero Santiago también usa estas palabras para animarlos a mantenerse firmes en el camino de rectitud, ¿sí? No solamente es corrección para el que se ha salido del camino, sino que también es palabras de ánimo para aquellos que están en ese camino. Y Santiago, a través de la palabra del Señor, como que nos anima a mantenernos en este recto camino, ¿sí? Un estilo de vida que muestre plenitud, un estilo de vida que muestre integridad. Santiago, a través de su epístola, nos recuerda a nosotros que necesitamos tener un estilo de vida que muestre confianza en Dios, un estilo de vida que muestre el dominio sobre los deseos de la carne, que muchas veces estos deseos nos llevan a qué? A la ira, a la venganza, nos lleva a lastimar a las personas, nos lleva a humillar a los que nos rodean, nos llevan a deshonrar a Dios de diferentes maneras. Pero en Cristo tú y yo ya somos libres de todo esto que nos agobiaba. Y aunque muchas veces tú y yo podemos fallar, sí, aunque muchas veces caemos, muchas veces en este ciclo,
Santiago nos recuerda una y otra vez la libertad que tenemos y nos muestra entonces que cada vez que tú y yo caemos, cada vez que entramos nuevamente en ese ciclo, lo que realmente muestra es esa verdadera condición vacía de nuestro corazón, un corazón vacío espiritualmente que en lugar de agradar a Dios en todo momento, desea revelarse. Y es lo que hablábamos hace como 3 semanitas, ¿no? En el primer capítulo de Santiago, como él hablaba de que el cristiano ya no es obligado, por decirlo así, o ya no es esclavo del pecado, sino que cuando el cristiano falla o peca, es porque simplemente decide rebelarse y se revela de varias maneras. Y Santiago entonces hace un puente con esta rebeldía y dice que se empieza a ver primero a través de qué? De las palabras y también se empieza a ver a través de las acciones, a través de las obras. Entonces Santiago ya empieza a unir estos temas de los cuales ha estado hablando y tú y yo entonces deberíamos estar actuando y hablando de una manera que muestre esa fe que tenemos en Cristo con hechos visibles de obediencia y de justicia. Santiago se está encargando de recordarnos a nosotros, ¿cierto? Que es algo que deberíamos estar haciendo, por lo que ya sabemos, ¿sí? Por lo que tú y yo tenemos como convicción, ya entonces eso debería animarnos a nosotros a tener un estilo de vida que muestre la fe con hechos visibles de obediencia y de justicia, que nuestras acciones como que sean una manera más de reflejar nuestra fe en Cristo, o que nuestras obras y nuestras acciones muestren que realmente tenemos una fe viva y una fe real. Por eso las palabras de violencia, las palabras faltas de amor, por eso las palabras imprudentes, al igual que las acciones que deshonran a Dios, acciones que lastiman a los demás, acciones pecaminosas, no muestran la fe en Cristo. Y todas estas cosas, todas estas palabras y todas estas acciones, dice Santiago en su epístola, que necesitan ser desechadas, necesitan ser sacadas de nuestras vidas. Y Santiago entonces hace ese llamado a través de todo lo que ha escrito en estos 5 capítulos, y en cada página de su epístola, él se encarga de pintar un mapa a seguir y de cómo ir desechando todas estas cosas, y no solamente ir desechando, sino también nos va enseñando cómo identificar aquellas cosas que están en nuestro corazón que necesitan salir de ahí. Y a través de todo esto, entonces, ¿qué pasa? Tú y yo empezamos a ver que necesitamos depender mucho más del Espíritu Santo y menos de nuestra sabiduría mundana, por decirlo en esos términos. Nuestra sabiduría, pues, aquí en el mundo no se compara con la sabiduría que viene del Espíritu Santo. ¿Sí? La sabiduría que tú y yo tenemos aquí en el mundo, lo que se encarga es de llevarnos a actuar de una manera independiente de Dios. Pero como hijos de Dios, tú y yo deberíamos saber varias cosas. Número uno, como lo hablamos antes, es saber la salvación que tú y yo tenemos a través de Cristo. Es la libertad que tenemos a través de Cristo. Pero también como hijos de Dios, tú y yo estamos llamados a saber y reconocer que necesitamos nuestra dependencia de Dios. Tú y yo no somos nada sin Dios. Tú y yo necesitamos día a día depender de Dios. Necesitamos reconocer que no somos absolutamente nada sin Él. Necesitamos reconocer que nada podemos hacer sin Él. Y como de una manera muy interesante, Santiago entonces empieza a enlazar todos estos mini temas que ha estado dando en sus capítulos y lo empieza a volver en uno solo. Yo por eso les dije que el libro de Santiago, o esta epístola para muchos como que parecía confusa porque como que él ponía un tema por aquí y ponía otro tema por acá y lo volvía a repetir por aquí. Pero es que no es que haya sido escrito de manera desordenada. Él tiene como un esquema diferente a cómo se escribe, por ejemplo, en nuestra cultura. Y cuando uno empieza a entender, y como hemos visto, esos enlaces que Santiago empieza a hacer, le da un peso mucho más grande a lo que él está tratando de decirnos. ¿Sí? Entonces él ahorita está tratando de unir todos estos mini temas en uno solo y ver realmente la importancia que tú y yo tenemos de entender que somos llamados hijos de Dios. Y entonces Santiago nos había venido hablando de qué, ¿sí se acuerdan? La fe y la obediencia. También nos estuvo hablando de la fe y la justicia. Y ahora entonces en estos últimos capítulos nos empieza a hablar de la fe y la sabiduría. Sí, hace una semanita terminamos el capítulo 2 recordando la importancia de saber discernir y aplicar la palabra de Dios. Y veíamos que se usaba un término que muchas veces como cristianos tal vez no habíamos llegado a entender a plenitud, que era ese término de la fe sin obras es muerta, ¿sí se acuerdan? Y en otras palabras, es decir, que nuestras acciones deben reflejar nuestra fe
incluso, no solamente a los creyentes, sino nuestras acciones deben reflejar nuestra fe, incluso a los que no conocen de Dios. Y esas obras o esas acciones deberían ser no solamente en en las situaciones buenas que se presentan en nuestras vidas, ¿cierto? Sino también esas acciones o esas obras que muestran nuestra fe también deben verse en las situaciones malas, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones duras. También tú y yo necesitamos mostrar esas obras y debemos actuar de la misma manera. Por eso entonces Santiago en la primera parte de su epístola, en el primer capítulo, él hacía tanta referencia a las tribulaciones y las pruebas, ¿sí? Aunque si se quisiera estudiar solamente ese pedacito de las tribulaciones, ese pedacito de de las pruebas, nos deja a nosotros con muchas bendiciones, nos deja a nosotros como con un espíritu de renovado, de entender por qué estamos pasando por estas cosas. Pero Santiago no se queda solamente ahí, de manera sabia. Él empieza entonces a unir eso que ya nos había mostrado y lo empieza a enlazar o a hacerle un puente con esto que nos ha estado hablando a nosotros ahora con lo de las obras, con lo de las acciones. Y es sencillamente de que tú y yo necesitamos mostrar nuestra fe a través de estas obras, no solamente en las situaciones fáciles, sino también en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Y veíamos, ¿no? Cómo tú y yo entonces deberíamos encontrar sumo gozo en medio de las dificultades. Y eso fue lo que nos encargamos como de profundizar en las semanas pasadas, el gozo que tú y yo necesitamos tener en medio de las dificultades, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios está formando algo en nosotros. Pero ahora Santiago entonces no se queda solamente ahí, ya lo está enlazando. Eso que él nos dijo primero lo está enlazando con algo más. Dice, no se trata solamente de tener gozo en medio de las dificultades, también se trata de actuar de una manera que muestre tu fe hacia los demás, ¿sí? Una manera que en medio de las dificultades muestres tu fe. Y como para dar un ejemplo, ¿no? Ya teniendo en cuenta todo lo que Santiago nos ha estado diciendo en los primeros tres capítulos, hagamos un ejemplo muy sencillo, algo real, ¿no? Imaginémonos a una personita que digamos que conoció al Señor, si esta personita rindió su vida completamente a Él y empezó después de un tiempo poco a poco a distanciarse del Señor nuevamente, su vida espiritual empezó a enfriarse, por decirlo así. Digamos que esta personita, después de haber conocido al Señor y estar muy ferviente, por decirlo así, su espíritu pues lleno del Señor, poco a poco empezó a quedarse vacío, ¿sí? Su vida de oración empezó a bajar, su vida de la lectura de la Biblia también empezó a detenerse. Y resulta entonces que esta persona pasa por una gran dificultad, ¿sí? Sea cual sea. Ustedes se pueden imaginar cualquier situación difícil, esta persona la está enfrentando. Algo muy duro, ¿sí? Esta persona entonces está en medio de esa dificultad. Él es una persona o ella es una persona que conoció el Señor, pero poco a poco, ¿qué pasó? Se fue alejando, se fue desviando, se fue vaciando. Su espíritu ahorita está como muy débil, por decirlo así. Su corazón está vacío. Para el cristiano que se mantiene firme en los caminos del Señor, al enfrentar esta situación, lo primero que debería hacer, ¿qué es? Encontrar gozo, ¿sí? Alegrarse de que el Señor está haciendo algo en su vida, que está formando algo, que está llenando algún vacío en su corazón. Pero esta personita, como poco a poco se ha ido alejando, como poco a poco ha estado vaciando su corazón y llenándola con cosas del mundo, ¿qué pasa? En lugar de encontrar gozo, esta persona llena su corazón ¿de qué? De amargura. Supongamos que él o ella era muy alegre, ¿sí? Antes era una persona muy alegre. Supongamos que era una persona muy amigable, era persona generosa, ¿sí? Una persona que siempre estaba dando buenos consejos. Pero en medio de esta dificultad, en medio de la frustración y la amargura que empezó a vivir, se deja tomar por sus pasiones, se deja tomar por los deseos de la carne, se deja tomar por el estilo de vida que llevaba antes de conocer al Señor y empieza a actuar de una manera completamente opuesta a la que todo el mundo conocía. Así como que alguien lo veía y diría, uy, pero yo no conocía a esta persona, yo pensé que la conocía, pero primera vez que los veo hablando así o los veo actuando de esa manera. Pareciera que uno nunca los hubiera conocido. Sí, entonces esta persona está actuando como de una manera muy fea con todos los que lo rodean, tal vez incluso culpándolos por lo que está pasando. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué le sucede eso al cristiano muchas veces también? ¿Por qué lo vemos tan seguido? Y es que es difícil, o nuestro corazón todavía no entiende que debemos mostrar nuestra fe, o la fe sin obras es muerta, también en medio de las situaciones difíciles. Por eso nuestras acciones deben ser
conforme a las acciones que tú y yo debemos hacer para agradar al Señor, incluso en medio de las situaciones difíciles. Si nos ponemos a pensar, mi querida familia, cualquiera persona, o bueno, digamos que la gran mayoría puede ser una persona amable, cualquiera puede ser generoso, cualquiera puede ser amoroso, cualquiera puede dar buenos consejos, cualquiera puede hablar usando buenas palabras, cuando todo está bien, ¿sí? Cuando todo está marchando sobre ruedas, dicen por ahí, cuando no hay absolutamente ningún problema, podríamos decir que casi la mayoría de las personas pueden actuar de esa buena manera, amable, generosa, amorosa, sí, dar buenos consejos, pero lo difícil es actuar y hablar de esa misma manera cuando se está pasando por una situación que puede llenar nuestro corazón de frustración, puede llenar nuestro corazón de amargura. Y Santiago, a través de su epístola, entonces nos está llamando, no solamente a sus oyentes originales, y a nosotros también, nos está llamando a actuar con amor, a actuar con amabilidad, a actuar con generosidad, a actuar con paciencia a los demás, incluso en medio de las dificultades que tú y yo estamos viviendo. Y hacer eso en nuestras propias fuerzas es imposible, ¿sí? Hacer eso cuando nos dejamos llevar por emociones es imposible. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, tú y yo muchas veces reaccionamos, muchas veces sin pensar, y no actuamos o no hablamos con paciencia, no hablamos con amor, sino mostramos amabilidad. Entonces, ¿cómo es posible que tú y yo podamos hacerlo? ¿Cómo es posible que tú y yo podamos mostrar ese estilo de vida incluso en medio de las situaciones difíciles? Bueno, eso solamente es posible cuando tú y yo genuinamente tenemos un gozo y una seguridad de que Dios está en control, de que Dios está obrando en tu corazón. Si tú realmente no crees eso, si tú realmente no tienes esa convicción, sí, de que el Señor está permitiendo que todas estas situaciones difíciles pasen en tu vida, vas a terminar actuando nuevamente por emociones, vas a dejarte llevar por los deseos de la carne, vas a empezar a actuar muchas veces como la persona que tú eras antes de conocer al Señor, ¿sí? Por eso entonces tú y yo necesitamos entender genuinamente el gozo que debe haber en nuestros corazones. Pero cuando ese gozo entonces se va como apagando, ¿sí? Esa seguridad como que teníamos en el Señor es ausente, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando ya no está ese gozo? Cuando ya esa seguridad que pensábamos que teníamos en el Señor ya no está ahí. Bueno, lo primero que hace es empezar a mostrar una vida espiritual que está aquí, vacía. Una vida espiritual que se ha estado secando, que eso no pasó de un día para otro, sino que ha sido algo progresivo. ¿Sí? Por eso cuando tú te encuentres, ¿sí? Que te puedas examinar y cuando tú te encuentres en medio de una situación difícil, y no estés actuando de una manera que muestre amabilidad, generosidad, amor, ¿sí? Paciencia. Cuando tú te encuentres en medio de una dificultad y no sientas ese gozo que deberías tener en tu corazón, eso debería ser como un signo de alarma, ¿no? De decir, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Será que poco a poco he estado permitiendo que mi vida espiritual esté siendo vaciada o se vaya ido secando poco a poco? Todo eso nos empieza a mostrar a nosotros que nos hemos venido alejando de Dios, y uno de los primeros indicativos que tú y yo podemos ver en nuestras vidas, según las palabras de Santiago, que son lo que sale de tu boca, ¿sí? Ese es uno de los primeros indicativos. Y en el capítulo 3 Santiago entonces le hace referencia a todo esto de la lengua. Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, hablamos casi 2 semanas de este tema. Entonces, pues no me pienso pues detener mucho para hablar de esto, pero para hacer un resumen así muy conciso, Santiago le hace la referencia a este tema de la lengua en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Y podríamos decir que el indicativo número uno para mostrar nuestra condición espiritual vacía en medio de las dificultades son las palabras vulgares, son los chismes, son las quejas, son las palabras llenas de sarcasmo, palabras con aires de humillación o culpa, palabras de adulación. Todas estas cosas son como el primer indicativo que te muestran a ti que hay algo que no está bien en tu vida espiritual. Si tú te encuentras hablando de esa manera, eso debería ser como el doctor ya diagnosticándote de una manera muy rápida. Algo está mal en tu vida espiritual. Necesitas mirar dónde se está secando tu vida espiritual. Cualquiera puede hablar bonito, ¿sí o no? Cualquiera puede incluso de manera hipócrita o de manera falsa, podríamos decirlo. En una situación común y corriente, cualquiera puede hablar de una buena manera. em, pero el creyente no solamente lo hace de una manera genuina, sino que lo hace, o por decirlo así, habla de una manera pues íntegra, no solamente en las buenas situaciones, sino también
en las malas situaciones. Por eso ya vemos cómo Santiago empieza a unir todas estas cosas. No se trata solamente de llevar una vida íntegra y buena cuando todo está perfecto y cuando todas las cosas están marchando fáciles. También se trata de llevar ese mismo estilo de vida en medio de las dificultades. Por eso él empieza entonces enfatizando tanto en la tribulación, en los problemas, en las dificultades, en la primera parte del capítulo 1. Y poco a poco le haciendo una línea, ¿cierto? Poco a poco como que va amarrando como una pitica en cada parte de estos capítulos y al final hace un círculo completo para que todo se una. Y para completar entonces Santiago como que no lo deja muy fácil, si lo quisiéramos poner en estas palabras, así como si fuera poco, él no nos dice que nuestras palabras necesitan ser íntegras y buenas en las buenas y en las malas, sino que también, ¿qué dice él? Esas palabras no son suficientes. Tú también necesitas tener acciones que muestren tu fe en las buenas y en las malas, ¿sí? Que al igual que nuestras palabras, nuestras acciones también necesitan expresar ¿qué? Amor, paciencia, humildad, necesitan expresar generosidad también en medio de las dificultades. ¿Y para qué? ¿Para qué necesito yo hablar o para qué necesito que mis acciones muestren amor? ¿Para qué necesito que mis acciones muestren paciencia, humildad o generosidad incluso en medio de las malas? ¿Para qué necesito esas cosas? Bueno, para seguir mostrando una vida de fe viva, ¿sí? Para seguir mostrando que la fe que tú y yo tenemos es real, que nuestra fe está puesta en Cristo. Y Santiago entonces empieza a hacer un puente con todo esto. Él enlaza entonces al final del capítulo 3 y el principio del capítulo 4 y nos muestra, ¿no? Que todo lo que venía hablando como que sí se relaciona lo uno con lo otro. Antes nos estaba hablando de la fe con las palabras. Después nos estaba hablando de la fe con las acciones y la justicia. Ahora le está enlazando todo esto que nos acaba de hablar y está diciendo que eso necesita unirse ¿con qué? Con la sabiduría, dice la sabiduría. ¿Quién me ayuda a leer Santiago capítulo 3 versículo 13? 3:13 3:13. dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Gracias. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Esas preguntas, y bueno, yo espero que ustedes sepan que todo lo que está escrito en esta epístola fue inspirada por el Espíritu Santo. Y muchas veces esas preguntas pueden ser o se pueden interpretar como preguntas muy de golpe, ¿sí? Preguntas duras. Em, y estas preguntas no se hacen porque Dios no sabe o no conoce a las personas, ¿sí? Esas preguntas no se hacen de manera sarcástica, de, no, pues como Dios sabe todo, entonces, ¿por qué me va a preguntar quién es sabio? Si se supone que Él sabe quiénes son los sabios y quiénes no, ¿para qué me va a preguntar a mí, no? Él no hace esas preguntas como con sarcasmo. Dios nunca va a hacer una pregunta así, de esa manera. Dios nunca va a hacer una pregunta porque es que Él no conoce a las personas. Por supuesto que Él conoce a todos. Por supuesto que Dios conoce hasta lo más profundo y lo más oscuro de nuestros corazones. Estas preguntas que el Señor está haciendo, ¿sí? Las preguntas que Dios nos hace, no son para sacar información. Tú y yo, en el mundo en el que vivimos, tenemos en la cabeza que cuando nos hacen una pregunta, ¿para qué es? Como para investigarnos, como para sacarnos información, ¿cierto? Y muchas veces pensamos que Dios actúa de la misma manera, pero es que Dios no hace preguntas para sacarnos información porque Él ya lo sabe todo. Dios no nos hace preguntas para investigar nuestra vida porque Él ya conoce nuestra vida. Él es un Dios de ayer, hoy y siempre y Él todo lo ve. Dios no nos está haciendo esas preguntas por eso. Y yo espero que tú puedas entender eso en el día de hoy. Las preguntas que Dios nos hace a nuestras vidas y que nos confrontan de una manera tan directa son preguntas para diagnosticar nuestro enfermo corazón. Y nos muestra una vez más el amor de Dios. No es para apuntar dedos, no es ¿para qué? Para sacarnos a vergüenza, ¿no? Las preguntas de Dios son para que podamos diagnosticar nuestro enfermo corazón. Las preguntas de Dios son para dar claridad y para dar luz a aquellas cosas que todavía nos negamos a ver. Muchas veces nos negamos a ver muchas cosas. Este mismo capítulo 3, del versículo 3 en adelante, también lo dice la nueva traducción viviente, me parece que hace como una mejor manera de transmitirlo. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta
y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría, o como dice la otra traducción, en mansedumbre de sabiduría, ¿sí? Entonces, esa sabiduría de Dios nos da a nosotros humildad, dice, haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Y Santiago entonces se encarga nuevamente de, en este pequeño pasaje, unir todo lo que venía hablando en los capítulos anteriores. No sé si ustedes se acuerdan lo que hablamos también del favoritismo la semana pasada. Nuevamente lo está aquí marcando, está mostrando también esas conductas que el corazón lleva nos lleva a actuar de cierta manera. Lo está uniendo con el tipo de sabiduría que tú y yo deberíamos tener. Y nos está confrontando con esa pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ayudándonos a diagnosticar qué hay realmente en nuestros corazones. Dice que la envidia y el egoísmo no son parte de la sabiduría de Dios. Pareciera en este mundo en el que tú y yo vivimos que sí fuera, ¿cierto? Que la envidia y el egoísmo fuera como la parte de la sabiduría aquí en el mundo. Yo no sé cómo le dirán en los países de ustedes, bueno, los que son colombianos me van a entender, pero no sé en Ecuador o en México cómo le digan, o en Perú, yo no sé cómo le digan ustedes. En Colombia se usa un término muy seguido y es ese término de la malicia indígena. Yo no sé si en sus países lo han escuchado. Y ese término se refiere a un tipo de sabiduría, si lo quisiéramos poner en estos términos, que se refiere como a usar astucia, ¿sí? Se refiere como a tener como la intuición de actuar para que todas las cosas salgan a mi favor, pero no necesariamente lo que voy a hacer es íntegro y muchas veces es a través del engaño, ¿sí? Aunque el mundo lo vea como sabio, ¿sí? Aunque el mundo vea que, uy, qué persona tan inteligente y tan sabia, mira cómo se aprovechó de la situación, mira cómo manipuló las situaciones, mira cómo manipuló a las personas para su bien, mira qué persona tan sagaz, mira cómo se mueve con astucia. A ese tipo de sabiduría no es a la que se está refiriendo Santiago, porque él dice que ese tipo de sabiduría del mundo, ¿sí? Es lo que lleva a qué? A tantos problemas que tú y yo vivimos día a día. Ese no es el tipo de sabiduría a la que Santiago se está refiriendo. Incluso él va más allá y dice, ese tipo de sabiduría que tú piensas que está bien, ese tipo de sabiduría que dices que te aprovechas de la gente, que manipula las cosas para que todo salga a tu bien, eso es del mundo, dice, eso es una sabiduría mundana, es terrenal y dice, incluso diabólica, que está llena de qué? De ambiciones y de egoísmo, que está llena de maldad, que genera un desorden total. En otras palabras, ¿tú crees que eres sabio? ¿Por qué entonces hay tantas contiendas? ¿Por qué entonces hay tanta división? Si tú eres sabio, ¿por qué hay tanta división? Si tú eres sabio, ¿por qué te aprovechas de los demás? Si tú eres sabio, ¿no te das cuenta entonces que eres más mundano de lo que piensas que eres? ¿No te das cuenta que realmente no eres tan espiritual como piensas que eres? Y Santiago a través de estas palabras nos muestra cómo el Espíritu Santo nos empieza a confrontar con una sola pregunta. ¿Quién de ustedes es sabio? Y nos ayuda a ver muchas veces cómo nuestro corazón realmente confunde la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Una sabiduría del mundo que es egoísta, que es malvada, que no se alinee con absoluto con la sabiduría de Dios que ¿qué? Nos lleva a actuar y vivir en humildad. Vamos a ver qué dice Santiago el capítulo 4 versículo 1. Esto es el seguimiento de lo que Santiago le está dando a esa pregunta. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Otras traducciones dicen, o en sus miembros, ¿sí? No se está refiriendo a los miembros de la iglesia o de la congregación, se está refiriendo al cuerpo, se está refiriendo al interior del ser humano. Eh,
Y yo no sé ustedes, pero a mí esto me hacía pensar en bastantes cositas. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Yo no sé si ustedes han tenido conversaciones con alguien o han escuchado, o incluso sale de nosotros mismos muchas veces, eh, que no, es que yo era una persona muy tranquila, yo era una persona que pues yo la llevaba muy bien con todas las personas, pero no, es que yo empecé a ir a este trabajo o empecé a estudiar en tal lugar o empecé a juntarme con ciertas personas y ellos me llevaron a mí a volverme muy competitivo o competitiva. Ellos me llevaron a mí a convertirme en una persona muy arrogante o me llevaron a convertirme en una persona egoísta. Em, y si nos ponemos a pensar, el lugar donde estudiaste no te volvió a ti una persona competitiva o arrogante o egoísta. El trabajo donde tú estás no te convirtió a ti en una persona egoísta, arrogante o competitiva. Las personas que te rodean no te llevan a ti a volverte una persona competitiva, arrogante o egoísta. Tú y yo necesitamos entender una cosa y es que el lugar donde estemos o incluso las personas que nos rodean ya no tienen poder sobre nosotros. Ese egoísmo, esa arrogancia, esa competitividad, todas estas cosas provienen del corazón. Que esa situación que viviste en ese trabajo, en esa universidad, con esta persona, hizo ver a la luz lo que realmente hay en tu interior, ya es otra cosa. Por eso él lo dice. ¿Acaso no surgen todas estas cosas? ¿Acaso no surgen los malos deseos de tu interior? Están combatiendo dentro de tu interior. Dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian los que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Esto es uno de los primeros términos que se usan bíblicamente del hedonismo. Yo no sé si ustedes saben qué es el hedonismo. Es buscar como ese placer, por decirlo así, un placer terrenal, algo como muy pasajero y mundano. A eso es lo que se está refiriendo Santiago en este momento. Ustedes solamente son unos hedonistas, les dice adúlteros. Ahí los está ya comparando como con palabras más fuertes. ¿Cómo van ustedes a cambiar esa relación que tienen con Dios con placeres mundanos? ¿Cómo se les ocurre hacer esto? Desean solamente un placer pasajero. Y entonces vemos como poco a poco vamos viendo que Santiago une todo lo que ha estado hablando de una manera espectacular, ya dándole tanto peso a todo lo que nos está tratando de enseñar. Esas disputas, esas peleas, ese conflicto, todas esas situaciones que se presentan en nuestras vidas, ¿qué son? Son la consecuencia de dejarnos o de actuar, ¿no? Dejándonos llevar por los deseos de la carne, a lo que le hacía referencia en el capítulo 1, ¿sí se acuerdan? La concupiscencia de la carne. Y ahora nos habla que eso entonces, ese deseo empieza a tomar todo el cuerpo, ¿sí? Las traducciones que dicen todos los miembros, esa batalla interior empieza a tomar todo lo que es de nosotros, ¿sí? Es como una constante batalla interna en medio de las situaciones buenas y en medio de las situaciones difíciles y complicadas. Siempre hay una batalla interior. Incluso Pablo lo decía, es que hay una batalla dentro de nosotros. El espíritu siempre se está oponiendo a los deseos de la carne. Y Santiago nuevamente, de una manera diferente, hace énfasis y nos recuerda esas mismas palabras que el apóstol Pablo nos compartía. Hay una batalla interna dentro de nosotros, mi querida familia. Y no podemos culpar a los que nos rodean o donde vivimos o donde trabajamos o donde estudiamos, que es que por eso mi corazón se volvió tan duro y tan arrogante. No, tu corazón ya era duro y arrogante. Lo que pasa es que esas situaciones lo hicieron expresar de una manera ya más visible. El problema yace en nuestro corazón, ¿sí? Y Santiago entonces nos muestra qué pasaba con estas personas que tenían su corazón tan duro. Decían que eran cristianos, pero sus palabras y sus acciones no mostraban que eran cristianos. ¿Y qué hacían estas personas? No dice, por ejemplo, por qué o sea, cuál era la cosa por la cual estaban peleando, pero sí nos dice que era tanto el egoísmo y era tanta la codicia que se estaban matando los unos a los otros. Si se estaban matando por las posesiones de los demás. ¿Qué era? No se sabe. Bueno, en esa época no habían carros ni cosas así. No sé por qué se estaban peleando estas personas, pero era tanta la codicia y la envidia que tenían que eso los llevó a ellos a matarse los unos a los otros.
Y aunque tú y yo no estemos matando de manera física a otras personas, muchas veces actuamos de la misma manera. En las palabras de Jesús, simplemente podríamos decir, si odias a alguien, ¿lo has qué? Matado en tu corazón. ¿Por qué? Bueno, muchas veces nos dejamos llevar por la codicia, muchas veces nos dejamos llevar por la envidia. Y por eso Santiago entonces nos llama a buscar continuamente algo que no tenemos, que nos hace falta siempre. ¿Y qué es? La sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que está en el mundo nos lleva a nosotros a codiciar más, nos lleva a ser envidiosos con la gente, pero la codicia que viene de Dios perdón, la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría que nos lleva a actuar y vivir en humildad. Si no buscamos la sabiduría de Dios, ni siquiera podemos pedirle a Dios cosas. No sabemos pedirle con sabiduría. Decimos que no recibimos dice que no recibimos porque no sabemos cómo pedir. No sabemos cómo pedir. Y eso a mí me hace reflexionar a mí en bastantes cositas. Y una de ellas es cuántas cosas se pasan por nuestras cabezas. ¿Sí? Cuántas cosas, las que queremos con todas nuestras fuerzas, pero ni siquiera oramos por esas cosas. Sí, esos anhelos que tú y yo tenemos y ni siquiera oramos por algunas cosas que se cruzan por nuestras cabezas. Ni siquiera nos atrevemos a mencionárselas a Dios. ¿Y por qué no se las mencionamos a Dios? ¿Por qué no nos atrevemos muchas veces a orar por algunas cosas que se pasan por nuestras cabezas? Bueno, sencillamente es porque en lo más profundo de nuestro ser sabemos que no son cosas buenas, que son cosas mundanas, que son cosas pasajeras, que son deseos de placer sencillo, ¿cierto? Que son cosas que nacen por la codicia y la envidia. Yo nunca he visto a alguien orando, ay, Dios mío, yo te doy gracias por este día y te doy gracias por la oportunidad que me das de pedirte que esa persona se enferme y no la pueda volver nunca más. Nadie ora de esa manera. ¿Se imaginan? Por eso muchas veces uno como que dice, no saben cómo pedir. No hay amor, no hay paciencia, hay codicia, hay esa envidia en los corazones. Y por eso entonces la pregunta es, ¿será que tú y yo tenemos deseos egoístas y mundanos? ¿Será que tú y yo tenemos anhelos fuera de la voluntad de Dios? ¿Será que por eso entonces no oramos por alguna de las cosas que estamos viviendo, por las frustraciones que tenemos? Señor, ¿será que es que yo no te estoy orando, entregando esto en tus manos porque en lo más profundo de mi ser, el espíritu me dice que no es algo bueno? ¿Será por eso que no puedo orarte libremente? Eso debería ser un indicativo más de cómo está mi corazón. ¿Por qué tengo ese tipo de deseos egoístas y mundanos? ¿Por qué mis anhelos no están alineados con la voluntad de Dios? Por eso no recibimos lo que pedimos. Sin la sabiduría del cielo, ni siquiera podemos pedir conforme a la voluntad de Dios. No podemos. Por eso Santiago enfatiza tanto en estos últimos capítulos que tú y yo necesitamos una sabiduría que viene de dónde? De arriba. Dice la sabiduría del cielo, la sabiduría que solamente Dios nos puede dar. Y eso lleva entonces a Santiago a usar un término que creo que hemos usado y escuchado muchas veces. Yo no sé si ustedes son familiares con el hombre de doble ánimo. ¿Sí han escuchado ese término? El hombre de doble ánimo. Ahí después de todo lo que viene hablando Santiago, ahí sí dice que los que no saben pedir o no reciben son personas como de doble ánimo. Y este es uno de los usos más tempranos. Es más, algunos eruditos, algunos conocedores dicen que Santiago fue el que empezó a usar este término, el hombre de doble ánimo. No se sabe pues 100%, pero bíblicamente pues ahí es una de las primeras partes donde se ve que es un término usado, usándolo también a esta cultura, ¿no? Pues que estaba como judía, que ya tenía como, se le estaba permeando tantas cosas griegas, tantas cosas y términos que Santiago de manera sabia como que se las presenta a ellos para que entiendan realmente qué es lo que les está hablando. Y él entonces habla y nos deja ver cómo la persona de doble ánimo se le da algo que necesita, pero se niega a recibirlo. ¿Sí? ¿Por qué se niega a recibir estas cosas la persona de doble ánimo? Porque los deseos que tiene en su corazón son deseos malos. ¿Sí? La persona de doble ánimo pide, pero no recibe porque su corazón está lleno de malos deseos,
porque está lleno de rebeldía, porque todavía le falta la sabiduría del cielo, porque su fe está débil, porque su vida espiritual está vacía. Y si pudiéramos definir el hombre de doble ánimo en un ejemplo sencillo, se podría dar de esa manera. Imaginémonos a un niño que está pasando por X situación y va y busca a su papá, ¿no? Él dice, voy a buscar a mi papá que me dé un consejo muy sabio. Y el padre va y empieza a hablar con el niño y le da el consejo más sabio que uno se puede imaginar. Si el padre se ha emocionado y dice, no, ya le dije este consejo a mi hijo, yo sé que se va a ir por el buen camino, ya entendió. El hombre de doble ánimo sería como un niño que fuera a buscar a su padre, recibe el consejo más sabio, ¿cierto? Y cuando el padre termina de hablar, el niño simplemente responde, no, no quiero. Y hace completamente lo opuesto. Más o menos a eso se refiere Santiago con ese término del hombre del doble ánimo. No van a recibir nada porque no quieran recibir lo que les quiero dar. Si Dios sabiamente sabe lo que tú y yo necesitamos, Dios sabiamente sabe lo que necesitamos recibir, pero muchas veces nuestro corazón duro, muchas veces nuestro corazón vacío, nuestro corazón rebelde no quiere, se niega a recibir lo que Dios nos quiere presentar, las bendiciones que vienen de Él. Y es triste ver esa condición del corazón, es triste ver a un corazón que tanto está tan vacío que actúa de esa manera, que le pide a Dios alguna cosa y se pone simplemente bravo porque no recibió, o le pide a Dios y le pide cosas completamente malas y por eso no recibe, no sabe pedir. O le pide cosas a Dios y Dios le da algo, pero no lo quiere recibir porque no es lo que le pidió o porque lo que en su cabeza piensa que no le conviene. ¿Cómo está el corazón entonces de todas estas personas? ¿Cómo estaban estas personas a las cuales Santiago le estaba hablando? A tal punto que llevaban no solamente sus palabras de una manera tan mala, sino sus acciones a vivir de una manera ¿cómo se dice?, violenta, entre ellos mismos, entre creyentes. De verdad que nos hace a nosotros examinar que no estamos como tan lejos de ellos, aunque físicamente no estemos actuando de lo mismo, nuestro corazón tiene esas mismas intenciones muchas veces. No solamente con tal vez gente de la iglesia, sino también con gente de afuera. Por eso entonces Santiago hace un llamado de atención a aquellas personas. ¿Un llamado de qué? De arrepentimiento. Un llamado de arrepentimiento. Dice, deme un segundito que se me perdió. Dice, acercaos a Dios, perdón, antesito, dice, someteos pues a Dios y resist, no, es antes. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros no nos anhela celosamente? En otras palabras, tú y yo somos propensos al pecado, pero Dios anhela que lo busquemos completamente a Él. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercad a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Qué le está diciendo a estas personas? Que purifiquen sus corazones, ¿sí? Que purifiquen ese corazón rebelde, que purifiquen ese corazón vacío, que purifiquen ese corazón que está lleno de la sabiduría mundana, que simplemente los anima a qué? A codiciar y a ser más envidiosos. Em, tu, tu, tu. Dice, afligíos y lamentar y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y sigue ahí adelante, entonces, hablando de otras cosas que estas personas actúan, ¿no? Actúan con crítica, actúan con tal vez, muchas veces no actúan como en busca de matar o lastimar a las personas, pero muchas veces critican, ¿sí? Y ahí nos habla ahí de que, ¿quién eres tú para criticar o quién eres tú para juzgar las acciones de los demás? Incluso ahí le está llamando la atención a estas otras personitas, ¿no? Muchas veces, yo qué sé, tal vez ellos ahí criticando o juzgando, ay, mira cómo fulanito, fulanita cría a sus hijos, mira cómo fulanito, fulanita gasta su dinero. Más o menos eso es lo que Santiago también le está hablando a estas personas ahí más adelante.
Y poco a poco entonces vemos que Santiago se encarga simplemente de, a través de todas estas palabras, ayudarnos a examinar nuestro corazón, ¿cierto? Si tú no estás viviendo de esa manera, gloria a Dios, Santiago también a través de esas palabras te anima a mantenerte en ese camino íntegro, a ese camino de santidad, ese camino de justicia, ese camino de fe, un camino que está lleno de confianza en el Señor. Y a los que se han salido de ese camino también los llama a que busquen el arrepentimiento, que busquen la purificación que solamente viene de parte de quién, de parte del Señor. Mi querida familia, tú y yo, aunque tengamos a Cristo en nuestros corazones, aunque tengamos nuestra fe puesta en Él, necesitamos continuamente estar buscando de la sabiduría que viene de Dios para poder hablar, para poder actuar de una manera que glorifique a Dios, que exprese una fe viva en medio de las buenas situaciones y en medio de las malas, ¿sí? Como dicen en Colombia, en medio de las duras y las maduras. Muchas veces vivimos en situaciones tan, pero tan complicadas y en medio de eso tú y yo también necesitamos glorificar y expresar una fe viva a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones. Como ejemplo personal, a mí no me gusta dar ejemplos pues personales, pero en mi condición muchas veces por mi historia, ¿no? Pues de cómo yo hablaba antes, en medio de las situaciones difíciles, yo simplemente prefiero quedarme callado porque uno no sabe qué pueda salir de la boca de uno. Dice, yo mejor prefiero evitar, yo prefiero controlar y dominar la lengua, yo mejor me quedo calladito o calladita. En las situaciones buenas uno siempre habla bien, no hay ningún problema, pero en medio de la frustración, en medio de la amargura, en medio de tantas cosas, uno no sabe. Entonces, ya el Señor poco a poco, a través del Espíritu Santo, le va hablando y le va mostrando a uno el dominio que uno puede tener, porque ya somos libres. Tú y yo ya tenemos una libertad en Cristo. Y qué bonito sería verlo expresado en medio de esas situaciones difíciles, en medio de esas situaciones que son tan, pero tan duras que muchas veces se presentan en nuestras vidas. Por eso tú y yo necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Y cómo más vamos a buscar esa sabiduría si no es pidiéndosela a Él? ¿Qué dice Santiago capítulo 1 versículo 5? Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. ¿A quién dice? ¿Al mundo? ¿A fulanito? ¿Al pastor? ¿A la iglesia? ¿Al vecino? ¿O a quién dice que le busque, que vaya a buscar esa sabiduría? Pídala a Dios. ¿Cómo da Dios esa sabiduría? Dice que la da ¿qué? Abundantemente y sin reproche. Tú y yo podemos libremente tener acceso a Dios y en ese acceso libremente pedirle abundante sabiduría para poder vivir un estilo de vida que lo glorifique a Él. Santiago fue una persona supremamente sabia y lo hemos visto a través de esta epístola tan cortica. Una persona que muestra, ¿no? Que se ve reflejada esa humildad a través de sus palabras, se ve reflejada a través de la entrega que tenía con estas personas que muchos dirían, no, pues que se pierdan ellos, que se vayan para el infierno, ¿quién les manda a estar viviendo así? ¿No? Pero Santiago fue paciente, Santiago fue sabio y con amor y con entrega fue a buscar nuevamente a su gente, a cuidar a ese rebaño que él tenía. Sí, mostraba su cuidado hacia los demás, él mostraba su guía con humildad y su conocimiento de la palabra de Dios. Tú y yo podemos vivir de la misma manera. Asimismo como Santiago fue ejemplo para los demás en una sociedad que estaba en desobediencia, perdón, una sociedad que estaba en decadencia, tú y yo podemos ser ejemplo en medio de una sociedad caída, una sociedad que hoy más que nunca está necesitando de Dios, hoy más que nunca necesita la sabiduría, necesita el amor de Dios, necesita de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y qué mejor ejemplo que tenemos nosotros? Obviamente uno podría decir, bueno, pues sigamos el ejemplo de Santiago, mira qué bonito. Pero hay un ejemplo mucho mayor y es el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo que vino a este mundo como un hombre que vivió lo mismo que nosotros, que sufrió lo mismo que nosotros, ¿sí? Que vivió por buenas situaciones y también pasó por duras situaciones. Y en medio de todo esto, Cristo vivió de una manera sabia y humilde, que Él mostró cómo esa humildad, Jesús mostró esa humildad en la entrega con las personas, Jesús mostró ese amor y ese cuidado por los demás, no solamente cuando todo estaba bien,
en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio incluso de su martirio. ¿Qué mostró Jesús? Guía, amor, cuidado, entrega por todos los demás. Mostró conocimiento de la palabra del Señor, incluso en medio de las situaciones difíciles. Cuando él no quería, o pues no, no es que no quería, sino cuando él estaba sufriendo tanto allí en el Jardín de los Olivos, cuando él ya sabía lo que se estaba por venir, ahí también muestra una humildad y una entrega. Señor, que se haga tu voluntad y no se haga la mía. Incluso en las situaciones difíciles, el Señor hablaba con mucha humildad. Incluso en las situaciones difíciles, el Señor hablaba con amor. Hey, ven, acompáñenme a orar. Acompáñenme a orar. No dejen que su vida de oración se apague. No dejen que su vida de conocer al Señor se apague. En medio de las dificultades, en medio de estar colgado también ya en esa cruz del dolor, en sus últimas fuerzas, él reconoció quién era Dios. Él no se puso a quejarse y a decir tantas cosas, no. ¿Qué hizo él? Él incluso en medio de eso nos estaba mostrando que el conocimiento del carácter de Dios era pleno en él. Cristo es el mejor ejemplo que tú y yo tenemos en medio de todas estas situaciones. Situaciones difíciles, situaciones complicadas, e incluso en medio de las buenas situaciones, que con ánimo podamos seguir adelante y gozarnos, ¿no? De las bendiciones del Señor, pero que cuando se presente todo lo demás, que nuestras palabras y nuestra forma de actuar muestren primeramente un corazón que es puro, un corazón limpio, un corazón que anhela llenarse más del Señor, un espíritu sano y que también muestren una fe viva y una fe real. Que cuando alguien te ve a ti en medio de una situación tan difícil y esta personita tal vez no conozca al Señor, puede decir, wow, mira a esta gente, míralos cómo están de confiados, míralos alegres, míralos, no dicen ni una mala palabra, incluso en medio de todo esto. Míralos actuando con amor, con gracia, con misericordia, míralos actuando con paciencia. ¿Cómo es posible que ellos puedan vivir de esa manera? Y que tu vida y la mía se puedan volver entonces un testimonio más para todos aquellos que no conocen del Señor, que puedan ellos reconocer que hay algo especial en la vida del creyente y no es solamente recibir bendiciones, sino también que tú y yo tenemos un llamado aquí en este mundo, que ya ponemos a un lado los deseos pues pasajeros y nuestro mayor deseo y nuestro mayor anhelo es glorificar y honrar el nombre de Dios en absolutamente todo momento. Y qué bonito cómo entonces Santiago le empieza a dar un cierre a estas palabras que aunque parecieran sonar duras, aunque parecieran sonar pues como de regaño, son más nuevamente palabras como de diagnosticar la condición interna de estas personas y asimismo diagnosticar nuestra condición interna. Y si tú y yo nos encontramos viviendo de esa manera, que recordemos la libertad que hay en el Señor y la oportunidad que Él nos da de volver nuevamente a sus caminos, de las misericordias del Señor. Dice que son nuevas todas las mañanas. Entonces, que podamos recordar eso con gozo y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Padre Santo, te queremos dar gracias en esta mañana. Papito Dios, gracias te damos por ayudarnos a reconocer que hay cosas en nosotros, Señor, que necesitan seguir siendo transformadas. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón. Gracias te damos por tu paciencia, Dios Todopoderoso. Gracias te damos por tu guía y por tu cuidado. Gracias te damos, Señor, en el día de hoy por tu palabra que nos ayuda a ver nuevamente, Dios Todopoderoso, no solamente nuestra condición externa, sino que nos ayuda a ver nuestra condición interna, Dios. Gracias porque nada se escapa de ti, porque tú todo lo ves, porque tú todo lo conoces de nosotros. Y hoy, Dios Todopoderoso, queremos entregarte nuestro corazón de una manera genuina, sincera. Hoy queremos entregarte nuestros anhelos. Hoy queremos entregarte, Señor, nuestros deseos más profundos y nos ayudes a ver, Señor, si realmente todo esto se alinea con tu santidad, con tu justicia, con tu bondad y con tu gracia. Ayúdanos, Señor Todopoderoso, a poder encontrar en ti paz, a poder encontrar en ti nuestra confianza. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a disfrutar del gozo del Señor en medio de las situaciones difíciles. Que seas tú frenándonos, Espíritu Santo de Dios, cada vez que vayamos a hablar o actuar de una manera indebida. Y que podamos seguir dando testimonio incluso a aquellos que no conocen del Señor. Que podamos seguir fortaleciendo este ministerio, Señor, a través de nuestras palabras y nuestras acciones. Que podamos, Señor Dios Todopoderoso,
Seguir glorificando y expandiendo el Evangelio a cada rincón, Señor, de nuestros vecindarios, de nuestras ciudades, de cada país, del mundo, Señor. Que tu nombre siga resonando por toda la eternidad. Te pedimos, Dios Todopoderoso, en esta mañana, que seas tú llenándonos de esa sabiduría, Padre Santo, que tanto necesitamos. Que seas tú ayudándonos a poner a un lado y negarnos, Señor, a la sabiduría que el mundo ha puesto en nuestras cabezas, aquellas cosas que el mundo llama sabias, aquellas cosas que el mundo llama buenas, Señor, que aunque nos puedan beneficiar aquí en la tierra, Señor, lo que hacen es alejarnos de ti. Te pedimos que seas tú sacando todo eso de nuestro ser y que nos llenes, Señor, de la sabiduría que solamente tú nos puedes dar, una sabiduría que nos lleva a vivir y a actuar en humildad, una sabiduría, Señor, que nos lleva a actuar en amor, que nos lleva a actuar en paciencia, que nos lleva a actuar, Señor, para tu gloria, que nos ayuda, Señor, a fortalecer los lazos de amor que tenemos los unos a los otros. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, por esta epístola y este libro que nos has dado la oportunidad de estudiar, Señor. Te pedimos que sigas tú abriendo nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, siga siendo radical, que tu palabra, Señor, siga realmente hablando a lo que está guardado en nuestro corazón, que muchas veces, Señor, simplemente se escondía, pero Señor, te pedimos que tu palabra llegue a lo más profundo y que seas tú alumbrando y guiando, Señor, que seas tú mostrando cada rincón de nuestro corazón que necesita todavía rendirse ante ti. Gracias te damos porque podemos venir a tu presencia tal y cual como somos. Gracias te damos, Señor, porque cada vez que venimos a buscarte, salimos de una manera diferente. Te damos gracias por renovar nuestro ser, por avivar nuestro espíritu, Señor, por llenarnos de ánimo. Yo te pido en especial, Señor, por cada familia aquí reunida, para que seas tú bendiciéndolos de una manera especial, que seas tú, Señor, llenándolos en cada necesidad que tengan, Señor, que seas tú ayudándolos a mantenerse firmes en el camino de bendición, en el camino de integridad, en el camino de rectitud, Señor, en la plenitud y en la confianza de Cristo. Que seas tú ayudándolos, Dios Todopoderoso, a que sus espíritus se mantengan llenos, Señor, que su vida de oración siga fortaleciéndose, que su vida de la lectura de la Biblia, Señor, siga fortaleciendo en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos crecer y madurar más en Cristo, Señor, para poder seguir siendo herramientas que glorifiquen tu nombre. Gracias te doy por cada uno de ellos, Señor. Tú sabes sus necesidades, tú sabes, Dios Todopoderoso, sus vidas, y te pido que seas tú, Señor, respondiendo conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad a cada petición que ellos puedan tener, que seas tú proveyendo, Señor, en cada área, cada necesidad que ellos tengan. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que escuchas nuestras oraciones y responderás, Señor, en tus tiempos que son perfectos. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.